Valdi, que anuncia la página de la literatura, y hoy tenemos el honor de tener como invitado a uno de los más grandes escritores de la Argentina actual. A pesar de que viene escribiendo hace muchos años, yo creo que en la actualidad es uno de los más grandes escritores, el señor Sergio Holguín. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué tal, Daniel? Gracias por haber venido. Gracias por la invitación, y es un poco exagerado, ¿no? Habiendo muchos buenos escritores, digamos que, no sé, entraré entre los escritores más interesantes de San Cristóbal, que es el barrio que vivo, pero no sé si eso todavía. Yo creo que sí, que sos uno de los más grandes escritores que hay en la actualidad, y además creo que muy vendido. No soy un autor que vende mucho en general. Vendo algo, pero no soy un autor que vende. O sea, ¿quiénes son acá? No hay muchos escritores que vendan mucho. Sacheri, Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, Federico Andajasi. Yo no estoy en ese grupo, digamos, de autores que venden realmente. Digamos, vende lo suficiente como para que los libros se vuelvan a editar, se reediten, claro, y funcione lo que es la estructura del mundo editorial, ¿no? Claro. Pero no estoy en ese grupo, digamos, de autores que venden mucho. En Argentina cuesta mucho vender los libros, y ya tener un poco de público realmente ya es algo muy bueno realmente, ¿no? Claro. Yo no he leído toda tu obra, por esto te voy a pedir perdón. De hecho, no, por favor. Pero porque no pude conseguir tu libro. No, hay libros que no se consiguen fácil, hay circuitos como paralelos. Por ejemplo, mi libro más vendido es justamente El equipo de los sueños, que es una novela juvenil. Pero no está en librerías ni en editoriales, quiero decir, en lugares de venta, porque generalmente la editorial lo que hace es venta directa a escuelas, claro, se da mucho en los colegios. Claro. Entonces falla a nivel de distribución en librerías. Claro. He tratado de conseguir a ver si la propia editorial se preocupaba por eso, pero como ellos venden muy bien directamente, no les ha interesado demasiado que tenga una presencia en librerías, ¿no? Las novelas juveniles. Claro. Así que eso pasa. Después hay otro problema, que es un problema del mercado argentino, que cuesta mucho conseguir libros anteriores a los últimos 3, 4 años, de cualquier autor en general, salvo que se haya reeditado en esos últimos 3 o 4 años. Hay una política por un lado, de no reeditar demasiado, salvo aquellos que son bestsellers, qué sé yo. No sé, El anatomista de Andajasi probablemente sí se reedite con cierta periodicidad. Pero aquellos libros de autores libros que no vendieron tanto, lo que se hace generalmente, no es el caso de mis libros porque están en Tusquets, pero en general las editoriales grandes lo que suelen hacer es destruirlos directamente, porque ocupan mucho lugar en depósito, y los depósitos son caros. Entonces lo que hacen es destruir los ejemplares y no se consiguen los libros. Tusquets tiene como política, o ha tenido por lo menos hasta ahora, no sé qué va a pasar a partir de ahora porque la compró Planeta. Está en Planeta. Claro, pero hasta la compra de Planeta tenía como política no saldar las ediciones, o sea, no se vendían a bolseros para que lo vendan a 3 libros por 10 pesos, esas cosas, ni tampoco los destruían, ¿no? Pero sí es una política bastante habitual en Argentina eso. ¿Qué le pasa a un escritor cuando hay un libro de mucho éxito? Por ejemplo, si lo ven en una mesa de saldo a 10 pesos. Si hubiera pasado eso. A mí me hubiera gustado. No, es algo que a mí me gustaría, que los libros fueran más baratos y que se consigan fácilmente. Más allá de que uno quiere ganar dinero con los libros, y está bien que quiera hacerlo y pelee los contratos y tratás de conseguir las mejores ventajas de la editorial, como cualquiera con su relación laboral, porque al fin y al cabo se establece una relación de tipo laboral, aunque los editores no lo vean así. Lo que uno más quiere en realidad es que te lean, como sea. Entonces la posibilidad de tener un libro a un precio económico hace que tengas mayor capacidad de público, que tengas un público mayor. Pero claro, eso tiene que ser de manera bien pensada. Vos no podés sacar un libro tuyo anterior a 10 pesos, ponerle en el momento que está saliendo tu libro nuevo, claro, porque van a competir por el lector nuevo. El lector que ya leyó el anterior va a comprar el nuevo probablemente, pero el que no, entre comprar el de 10 y comprar el de 100, que está con lo que está un libro ahora más o menos, obviamente te quedas con el 10. Es lo que hicimos todos como lectores, ¿no? Claro. Estamos el equipo completo de la página, Pato Paludi y Laura Manzanera. Lo que se vislumbra también con lo que estás diciendo es que podemos decir que un libro está caro. Carísimo, para mí 150 pesos. Sí, pero es muy loco porque es el precio, casi es más caro de lo que sale un libro en Estados Unidos o en Europa, con la ventaja de que en Europa hay muchas ediciones de bolsillo. O sea, salen los libros
y a los 2 o 3 años esos libros se editan, o antes incluso, al año, se vuelven a editar en versiones de bolsillo a un valor, qué sé yo, valor de pesos argentinos a 40, 50 pesos. ¿Qué es lo que tendría que pasar acá, ¿no? Por ahí sacar el libro a 100, 120, 150 y al año sacar una edición más económica, claro, para que pueda acceder el lector, un lector además tan ávido como el público argentino, que es un público muy lector. Pero no ocurre así en el mercado local. Claro. He leído tus 2 novelas, Oscura Monótona Sangre y La Fragilidad de los Cuerpos, que me ha gustado muchísimo las 2. Muchísimo. Hay algo que tiene Sergio, chicos, que es a mí me regalan los libros, ¿no? Viste, los grandes grupos editoriales nos regalan los libros y yo voy a usar, te cuento, un método casi borgiano, ¿viste? Lo empiezo a leer. Lo empiezo a leer y desde la primera página, ¿no? Así te conocí, digamos, ¿viste? Empiezo. Oscura Monótona Sangre, arranco, Julio Andrada, tomaba por la avenida Amancio Alcorta cada mañana, salvo los jueves. Salía con su auto del edificio de Charcas donde vivía, daba la vuelta hasta llegar a Pueyrredón y seguía derecho por esa avenida que cambiaba 2 veces de nombre en su recorrido. Pueyrredón se llamaba luego Jujuy y más adelante Colonia, que terminaba en el estadio Huracán. Andrada llegaba hasta el final de Colonia y doblaba por Alcorta hasta llegar al puente Uriburu. Lo cruzaba y dejaba atrás la capital para meterse en Lanús. A 10 minutos de auto de Riachuelo estaba su fábrica. Me enganchó esto, que el otro, en La Fragilidad de los Cuerpos, es mucho más fuerte en principio. Yo quería seguir leyendo. ¿Considerás que el principio, digamos, tiene que enganchar al lector rápidamente? Borges decía la famosa frase que, viste, no, yo no escribo más de 10 páginas porque ya considero que no es historia. Si necesitas contarlo, esto es discutible, obviamente, ¿no? Sí. Porque a él no le gustaban las novelas, pero bueno. Sí, pero era lector de algunas, era fanático del Quijote, por ejemplo. Claro. No, yo lo que creo es que sí, a ver, mi principal preocupación a lo largo de todo el libro, de la primera línea hasta la última, es que el lector no se aburra, ¿no? Es imposible. Tenerlo con el látigo en la mano y meterlo despierto y que no cambie ese libro, el libro mío, por ningún otro. O sea, esa es mi intención cuando escribo. Obviamente, si no lo conseguís ya es otro problema, pero lo que yo intento es eso, es tratar de mantener la atención del lector. Ahí hay también algo periodístico en eso, me parece. Porque uno de mis grandes maestros del periodismo, Homero Alsina Tevenet, un periodista uruguayo, él decía que el lector, en una nota periodística, hay que atraparla en el primer párrafo. Porque dice, un lector que está leyendo un diario, una revista, empieza a leer la nota, y la nota no le interesa, da vuelta a la página del diario, de la revista, y ya no vuelve atrás. Más de no, a ver qué notas me quedaron sin leer para el... Entonces, si no lo atrapas en ese primer párrafo, probablemente el lector te abandone. Y en las novelas me parece que también pasa eso. A mí me gustan mucho las novelas que empiezan muy fuerte en general, o con un clima que te pueda llevar a creer que hay algo ahí, hay una historia que vos te puede interesar, y que tenga también un final muy fuerte, ¿no? Que cierres el libro con la sensación de que la historia sigue resonando más allá de lo que acabas de leer, no más allá de las palabras. Claro. Yo cuando leo tus libros, por ejemplo, no solo que no decrece, sino que crece, pero mucho más, el conflicto y lo fuerte de la historia, ¿no? Por ejemplo, el caso de Oscura Monótona Sangre, esta historia de Julio Andrade, que supuestamente está oculto dentro de una figura de un tipo normal, ¿no es cierto?, de un tipo común, sí, mejor dicho, con su empresa, su familia, su esposa, sus hijos, termina como, a partir de una situación que conoce a una chica de 15 años, al hombre se le despierta el deseo, digamos, ese deseo lo empieza a manejar, y sobre el desarrollo de la novela empieza a salir lo peor de él, ¿no es cierto? No vamos a deschavar el final, pero digamos que todo su mundo se empieza a modificar de una manera irreversible, casi inexorable, ¿no? Como que él va a ese destino, ¿no? Sí. Incluso podría modificarlo y no lo hace de alguna manera, ¿no? En eso tiene algo de personaje trágico. Sí, eso es
A mí me gusta robar mucho cuando escribo, digamos. Soy un gran ladrón. Me parece que uno aprende mucho robando, digamos, ¿no? Uno de mis faros literarios es Georges Simenon, un autor belga de lengua francesa, que justamente componía los personajes de esa manera, ¿no? Que es lo que yo traté de robarle a Simenon, ¿no? Esa es Bueno, ha sido un buen ladrón. Claro, bueno, no digo ese, claro. El buen ladrón es el que no se nota. Claro, o que se note, pero bueno, uno después dice que es homenaje, o dice que es una intertextualidad. Por suerte la crítica nos ha dado elementos como para justificar los robos, ¿no? Un Brian De Palma. Claro, exacto, ¿no? Digamos, que Simenon es a mí lo que Hitchcock a Brian De Palma. Sacando las diferencias con Brian De Palma y conmigo. Claro. Pero son esos personajes que en un momento de sus vidas se enfrentan a una situación límite que los lleva a tomar una decisión que los destruye, que los termina de destruir en todo caso, que esa destrucción ya está dentro de ellos anteriormente, ¿no? Y en lo posible ese personaje, que generalmente es una persona malvada o llena de actitudes negativas, no tiene que ser juzgado nunca por el narrador. O sea, el narrador los tiene que presentar de manera tan natural y tan aséptica como si fuera un informe forense, si se quiere. No hacer juicios de valor moral, ¿no? Que a mí me interesaba mucho, porque la historia de Andrade es una historia que se presta para la reflexión moral, si se quiere. Y yo no quise porque me parecía que hacer eso era traicionar al personaje y aliarme con el lector, porque demostramos tanto el lector como yo que somos personas altamente morales, en contra de ese personaje tan vil y tan mala persona. Y yo no quería eso, ¿no? Yo no quería que el personaje apareciera como un personaje vil ni nada de eso, sino como un tipo normal que podría ser cualquiera de nosotros. Y me interesé especialmente en eso, ¿no? En que no hubiera ese tipo de juicios, ¿no? Hay una escena del libro que me gustó muchísimo, que es cuando ella en un momento le está haciendo sexo oral y él se ve reflejado en el espejo, ¿no? Que se ve feo, se ve viejo, se ve gordo, se ve hasta habla de colesterol y habla de montones de cosas, ¿no? Sí. Hay como una cosa en ese espejo, como que él empieza a ver lo que es, ¿no? Sí. Como que ahí conecto con vos con lo que decís de el camino inexorable del final, ¿no? Sí. Que él un poco podría haber cambiado esa historia, pero al verse cómo se ve él, decide seguir ese camino del final, ¿no? Sí. En un final que es memorable, muy cinematográfico, muy cinematográfico. Realmente recuerdo cuando terminé la novela, me quedé pensando en ese tipo, en esa situación. Sí. Me había servido un whisky. Me encanta cuando termino un libro servirme un whisky. Y me pareció sensacional ese final, ¿no? Hablando un poco de esto, de como que él sigue ese camino. Sí, yo creo que lo que él hace a lo largo de la novela es un descubrimiento de sí mismo, ¿no? Sí. Por eso esa cuestión con los espejos. Hay dos escenas donde él se observa en el espejo. Y en las dos se ve de manera tal como no se había visto hasta entonces, y me parece que toda la novela es esa, es una novela de reconocimiento de sí mismo, ¿no? De quién es él, y me parece que bueno, conlleva todo eso, ¿no? De la lucha interna que hay de él, esa lucha casi de clases entre su origen y lo que es en ese momento, la familia que construyó, todo eso me parece que se va juntando de manera trágica su vida, ¿no? Sí. Me encanta también lo social, porque es un escritor muy social, porque él cuenta cosas en sus libros del contexto social, ¿no? Acá aparece la marginalidad, aparece la pobreza, aparece los lugares donde hay supuestamente visas, o banditas de pibes que andan en droga, roban, ¿no? En la fragilidad de los cuerpos, que es el otro libro, ahí fuiste más profundo, mucho más fuerte, ¿no? Fíjate vos que ahora se habla mucho de los Motorman, y vos hace 2 años casi
casi fuiste un visionario, digamos. Te adelantaste a la figura del Motorman como protagonista de una novela, casi, sí, ¿no? Sí, a pesar de que está la chica, no me acuerdo el nombre ahora de ella, Verónica, una sagaz periodista, pero con una luz impresionante, donde, bueno, empieza a investigar una muerte, un suicidio, que a ella le parece extraño, ¿no? Es un maquinista que se suicida porque tiene culpa, porque arrolló a un pibe. En unos juegos que supuestamente se van haciendo. Yo no sé si esto es verdad o no. Alguien una vez me comentó que hay algo de eso. Si vos investigaste algo. No investigué. El juego, ¿no investigaste eso? Mira, el juego, o sea, lo valoro mucho más el libro todavía. El juego es que se ponen dos pibitos, niños de 8 a 10 años o 12, 13, entre medio de las vías, a ver quién se escapa primero del tren. ¿Quién aguanta más, en realidad? ¿No? O sea, claro, ¿quién aguanta más? Perdón. Claro. ¿Quién aguanta más antes de que venga el tren? Que te da vértigo la lectura, nada más, ¿no? Claro, por eso te digo que sos un gran desarrollás muy bien las imágenes cinematográficas. Sí, eso es estupendo. Me interesa mucho a mí toda la cuestión cinematográfica a la hora de narrar, ¿no? Siempre tengo muy presente, creo que imágenes de películas o de series. Claro. De hecho, a la hora de robar, en La Fragilidad hay una escena que está robada de Breaking Bad, por ejemplo. Claro. Y que obviamente nadie se da cuenta porque está tan distinta que claro, no es que la gente dice, esto está. Pero sí, a mí se me ocurrió a partir de esa escena que vi en la serie. Y cada tanto pasa eso. Y ahora estoy escribiendo. Tengo que escribir en algún momento una escena que la tengo ya en la cabeza, que tiene que ver con 2001 Odisea en el espacio, pero nadie se va a dar cuenta porque es en el medio de un lago entre dos personas, pero la influencia directa es el final de HAL, de la computadora que aparece en 2001 Odisea en el espacio, la película de Kubrick. Sí, entonces el cine siempre está muy presente a la hora, ¿no? Como la literatura, como la televisión. Yo soy un tipo muy influenciable, muy fácil de influir en mí. Entonces todo me influye mucho, ¿no? Y yo fui un gran consumidor de televisión, buen lector, me gusta el cine. De nada de eso soy un fanático empedernido, quiero decir, o sea, comparto los intereses de todo esto. Y todo siento que me influye de alguna manera, y las historias que ven de la gente que conozco, de mi propia vida, todo eso es, digamos, la amalgama de todo eso se construye, digamos, las novelas, ¿no? Claro. El contexto social, decíamos, porque hablábamos del Motorman, también ahí hay problemas con sindicatos, políticos, corrupción, hay una cantidad de cosas y de abanicos que abrís en la fragilidad de los cuerpos que es tremenda, ¿no? A mí la realidad me interesa en tanto que me sirve para la ficción. Ajá. O sea, si la realidad es lo suficientemente buena como para hacer ficción, la meto. Si no, no. O sea, no intento hacer un texto realista en términos de meter la verdad, claro, ¿no? O la realidad en el sentido, no, esto es realidad, esto es verdad, esto ocurrió. Me interesa que el lector sienta eso, que sí, que eso es verdad o que ocurrió. Claro. Y para eso estoy dispuesto a traicionar la verdad todo el tiempo. Digo, en mis textos no hay una verdad en ese sentido, no hay una realidad, salvo en las calles, en Oscura Monotonía de Sangre, que sí se puede usar como una especie de guía Filcar de por qué calle ir o qué calle no ir, claro, por el sur de Buenos Aires. En realidad yo siempre utilizo lo que ocurre o los hechos como una excusa para desarrollar una ficción, ¿no? Yo no olvido nunca que estoy escribiendo una ficción, claro, y que la base de la ficción está la mentira, está lo inventado, lo imaginado, ¿no? Pero para mí la realidad siempre funciona como un material inspirador muy fuerte. Me atrae mucho eso. También tiene que ver con esto que hablábamos antes del periodismo. Me parece que tiene que ver esa influencia de que soy un tipo que se formó como periodista y que le interesa mucho todo lo que tiene que ver con el periodismo, pero no escribo textos periodísticos tampoco, escribo ficción, ¿no? Claro. Hay otra parte de la historia de estos personajes que es la historia de amor entre Verónica y Lucio. Es muy, yo creo que son dos tipos que están muy solos, a pesar de que él está casado y que tiene familia, y tiene hijos también. Sí. Pero yo creo que están muy solos y se enganchan los dos. Sí. ¿Cómo pareció esta historia de amor, que no la empezás como una historia de amor?
La empezás como una cosa muy erótica, digamos. Inclusive ella despliega todo un sentimiento con la amiga. Este tipo me puede, me mata, ¿viste? Sí, sí, y la amiga la reta a ella, sí, esta noche te vas a acostar seguro con él, ¿no? La empezás como una cosa erótica, pero después aparece una necesidad de amor. Sí, sí, en realidad el origen de la novela es un cuento que escribí hace muchos años para una antología de cuentos de trenes que había coordinado Christian Kupchik en Editorial Norma, y ya estaba la historia de Lucy y Verónica con sus nombres, los personajes, el juego, estaba todo eso, ya estaba en ese cuento, y el tren Sarmiento también estaba. O sea, muchísimos años antes de que ocurriera todo lo que ocurrió en el Sarmiento. Y en ese momento todo eso, el contexto era una excusa para desarrollar la historia de ellos dos, que de hecho derivaba en una historia que no ocurre acá en la novela. En una historia donde la protagonista femenina estaba muy loca, ella intentaba suicidarse, le mentía a él alrededor del suicidio, cosas que no ocurren en la novela, ¿no? Porque acá Verónica Rosenthal en ese sentido es muy distinta. A mí siempre me han interesado más las historias de amor que las historias policiales, en realidad. Es el género con el que me siento más cómodo. La cuestión de los afectos y del deseo me resulta mucho más interesante. Yo lo comentaba ahora a un amigo que es fanático del policial, que no vive acá, vive en Londres, estábamos por mail. Estoy escribiendo una novela nueva, ¿no? Con la misma protagonista, con Verónica Rosenthal. Y yo le decía, la verdad es que me interesa poco la trama policial. Si fuera por mí, ya diría quiénes son los culpables en el primer capítulo. Y se resolvería con que ellos confiesan la verdad y dicen, bueno, yo soy el culpable, y ya está, nada de hacer investigaciones y todo eso, porque me interesaba mucho más el desarrollo de la cuestión afectiva de Verónica, incluso en la novela nueva ahora, la que estoy escribiendo. ¿Querés adelantar el título? No es que no tiene un título no todavía, tiene como 6, 7 títulos distintos, todos horribles, entonces no me cierra ninguno todavía. Pero sí, me interesa siempre mucho más la historia afectiva y la cuestión del deseo, y de por qué el deseo aparece y por qué el deseo no dura. Eso siempre está más presente en lo que yo escribo en casi todos mis libros, por lo menos en mis libros para adultos, ¿no? Claro. Bueno, en mis libros infantiles también, porque en Cómo cocinar un plato volador, que es un libro para chicos, es la historia de un padre que le cuenta a su hijo, es un padre recién separado, que le cuenta la historia de amor de cómo se enamoró de su madre. O sea que incluso cuando escribo para chicos el tema siempre es el mismo, ¿no? Es lo que más me interesa a mí de las historias. El policial me interesa porque es el vehículo por donde transcurre esa historia, y es lo que generalmente atrapa más al lector también, ¿no? Poder darles una historia donde hay cierto suspenso y cierta zozobra de lo que va a ocurrir. También me interesa por esto de lo que hablábamos, de mantener al lector siempre atrapado con el texto, ¿no? Claro. Una cosa también que notamos al leer a Sergio Holguín, es que sos un escritor muy argentino. O sea, uno lee tus libros, La fragilidad de los cuerpos y Oscura monótona sangre, uno dice, este autor es argentino, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, lees a Pablo de Santis, y en la última novela, o en la anterior, El enigma de París, y la de ahora, Crímenes y Jardines. Hace un texto internacional. Parece escrito por Conan Doyle. Sí. Ponele, ¿no? Que es una excelente novela, está bien, está muy buena. Seguramente, sí. O Guillermo Martínez con Crímenes Perceptibles, son textos como internacionales, ¿no? Sí. Él logra ser internacional, pero con un toque argentino, que eso me parece súper interesante. Sí, eso me interesa mucho a mí. Por un lado, la cuestión del lenguaje, ¿no? Me parece que hay que trabajar con el lenguaje argentino y desarrollarlo de tal manera que eso se pueda enriquecer todo el tiempo. Por otra parte, también las historias, los personajes tienen que ver con un universo argentino. Claro. Qué sé yo he tenido la suerte que me publicaran en España, en Alemania, en Francia, en Italia. Creo que justamente por ahí lo que más les interesa también es esa cuestión, digamos, local también, ¿no? O el color local, como se dice habitualmente, casi de manera peyorativa. No abandonaría nunca mi escritura argentina para ser más neutral o más comprendido en el resto de Hispanoamérica, por ejemplo. Pasó, por ejemplo, que mis novelas juveniles, El equipo de los sueños y Springfield, salieron publicadas en Ciruela, en España.
y como es pensado para público adolescente, le tuvieron que agregar al final un glosario argentino-español, porque había un montón de cosas que les resultaban incomprensibles. La fragilidad y oscura apareció primero, mejor dicho, no es que apareció primero en España, apareció primero en Argentina, pero se contrató en España el libro, ¿no? Se hace, digamos, toda la edición original en España. Claro. Entonces, a veces hay momentos muy graciosos donde también el editor español o la editora no entienden las frases, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en esos casos generalmente trato de negociar un poco para que se entienda un poco más, sin abandonar el lenguaje argentino. Pero, qué sé yo, no sé, la palabra goma, que nosotros utilizamos en muchos sentidos, claro, para ellos es absolutamente incomprensible, ¿no? Claro, claro, digamos, el ejemplo es un poco guarango, no sé si usarlo, sí, pero el editor me preguntaba, el editor me decía, yo no entiendo bien lo que pasa con las prostitutas. En un momento muestran las gomas y después las tiran, las muestran y las sacan y las tiran. Claro. Entonces, claro, yo me das cuenta que utilizaban el mismo párrafo la palabra goma en dos sentidos totalmente distintos, muy comprensible para el público argentino, pero absolutamente incomprensible la descripción para qué hacían esas prostitutas. Claro. Entonces ahí cambié una de las gomas y puse una palabra más neutra, digamos, que tanto servía para el público español como para el público argentino. Pero en general no. Sí. Pero trato de mantener siempre eso, ¿no? Me gusta que los personajes sean muy argentinos. En Springfield transcurre en Estados Unidos. Son tres chicos adolescentes que van a un intercambio estudiantil. Y es una novela de tres argentinos en Estados Unidos, o sea, cómo se comportan como argentinos, claro, y se creen los mejores en algún momento y después se creen los peores, y incluso el malo de la novela es un policía bonaerense, o sea, que está en Estados Unidos siguiendo un curso de especialización de policía. Entonces es como que, incluso si, no sé, si escribiera una novela que transcurre en el siglo XII o XIII, que la tengo pensada escribir en algún momento, seguramente se va a notar lo argentino, ¿no? Más allá de que la historia transcurra en el medioevo francés. Es algo que yo no me puedo sacar de encima y que tampoco quiero sacármelo. No, a mí me parece fascinante. Yo te citaba a estos dos autores porque es evidente que Pablo de Santis ha leído toda su vida a Conan Doyle y a Agatha Christie. Sí. Pero digamos que hay como una cosa de un sello así muy internacional que él busca, ¿no? No, yo creo además que la literatura argentina actual es tan rica en matices que permite también que haya ese tipo de literatura sin que eso pierda riqueza, ¿no? Claro. De Santis es un gran narrador argentino, qué sé yo, y hay otros autores que somos más locales. Claro. Esto es radio en vivo. Pero en todo caso, siempre todos nosotros, o sea, trabajamos con un lenguaje de la manera que nos sentimos más cómodos también. Claro, ¿no? Claro. Te vamos a hacer escuchar algo y abrimos el abanico, así, un pica pica. Hoy cumpliría uno de los más grandes escritores, años, y vamos a escuchar su voz. Cervantes este año, entre otros grandes premios que ha recibido, esta vez el del Fondo Nacional de las Artes. ¿Qué es lo que siente al ser tan reconocido en el ámbito que usted maneja? Bueno, bastante sorpresa, desde luego. Estoy tan acostumbrado a lo otro, a no ser reconocido, pero no lo digo con ninguna amargura, sino he sido muy feliz cuando no era reconocido. Y soy feliz ahora también porque indudablemente uno siente los premios como una estima de las demás, o si no como un golpe de suerte, y las dos cosas me gustan. A veces pienso que tendría que haber una especie de lotería que funcionara automáticamente en todos los países y que todos los habitantes pudieran sacar el premio, porque me parece que cuando uno siente eso piensa que la vida es favorable. Para alguien que escribió tanto acerca del tiempo, etcétera, etcétera, y no quiero ser aquí muy rebuscado, ¿los tipos llegan siempre muy pronto o muy tarde, los premios? Yo creo que llegan tarde. Creo que para los jóvenes es muy duro el asunto. Yo me acostumbré a no esperar nada, y a reprimir la vanidad que tenía, que yo era bastante vanidoso, y pensé alguna vez, o mejor dicho, descubrí alguna vez que la vanidad es incompatible con la dicha. Entonces
alejé de mí esas ansiedades. Y los premios me han llegado generalmente sin esperarlos. Este último mientras dormía la siesta. ¿Se reciben con alegría los premios? Pero desde luego, con alegría, y le vuelvo a decir, uno siente que, bueno, que la suerte lo ha favorecido, que es tan agradable. Muy bien. Palabras de Bioy Casares, que cumpliría años, uno de los grandes escritores de Argentina, ¿no? Los premios, vos sos muy joven, pero los premios llegan tarde, Sergio Balguín, como dice Bioy. Depende, digo, probablemente algunos. Yo tuve la suerte de que algunos premios me han llegado en el momento indicado. Yo sentí eso cuando gané Oscura Monotra Sangre, el premio Tusquets de novela, que también me quedaba bastante de carrera literaria por delante y que él la podía desarrollar teniendo un premio atrás, que siempre está bueno, sobre todo si es un premio internacional, desde lo simbólico y también desde lo económico, porque era un buen premio. Y también para mí fue muy importante recibir estar seleccionado en la primera Bienal de Arte Joven, que fue la Bienal que hizo el gobierno el alfonsinista, al final del gobierno alfonsinista en el 89, que se seleccionó en literatura, en poesía y en cuento. Y que para mí significó dos cosas. Por un lado, sentirme escritor, porque ganaba, era una especie de premio, había un jurado muy importante, estaba Abelardo Castillo, estaba Joaquín Januzzi en poesía, y me ocurrió cuando tenía 22 años, entonces eso para mí fue como un espaldarazo para sentir que yo podía ser escritor si quería, y por otra parte conocer a otra gente que está en la misma situación que yo, que también quería ser escritora, y que todos teníamos menos de 30 años porque era el límite para participar en la Bienal. Así que yo creo que los premios son en ese sentido importantes, pero tampoco hay que ser obsesivo con eso, me parece. O sea, no hay que plantearse una carrera de premios, me parece, porque también los premios son muy arbitrarios y te quedas afuera muchas veces, y puede ser muy frustrante ver que no los ganás. Entonces hay como que evitar esperar de los premios más de lo que los premios te pueden dar. Y si te lo dan, buenísimo. Claro. ¿Cuáles son tus referentes en libros, no? Supongo que serás un ávido lector. Sí. Por ejemplo, recién hablábamos de Bioy. Sí. Es un escritor que a mí me gusta. A mí me gusta mucho Bioy Casares. Sí. No está entre mis favoritos, pero me gusta mucho. Sí. A mí hay muchos autores que me van, o sea, que me influyen mucho en determinada época y que voy cambiando eso, ¿no? Eso va, según los años se mantiene constante, pero que en un momento te sentís más influido que otros. A ver, a nivel local, Cortázar, Rodolfo Walsh, Borges, David Viñas, Bernardo Cordon, toda la generación de poetas de los años 50, que es brillante en Argentina, qué sé yo, tipos como Alberto Velasco, Mario Trejo. Esos para mí son muy muy importantes. Y después a nivel internacional, como les decía antes, Georges Simenon para mí fue muy importante, y qué sé yo, tipos como, no sé, David Bloch o Samuel Beckett, para decir dos autores absolutamente distintos, también son autores que me gusta leer o releer, claro. Que me influyen. Georges Simenon tiene una historia, El gato, que la interpretó en cine Jean Gabin y Simón Signoret. Exacto. Un matrimonio que comía hasta en mesas separadas, no se hablan. El único vínculo que tenía era el gato. En un edificio, en una casa que prácticamente alrededor no hay nada. Es la única casa que queda en pie, como su matrimonio. Una cosa alucinante. Un gran escritor. ¿Cómo se llama el inspector de él? Maigret. Inspector Maigret. Impresionante. Chicos, abramos el abanico, preguntemos. Bueno, yo lo estaba escuchando muy atentamente, realmente interesante todo lo que están diciendo, y me preguntaba, ¿cuándo nace el escritor? Es difícil saber en qué momento uno se puede... Porque vos decías que siendo muy joven empezaste a escribir. Sí, yo creo que hay dos figuras del escritor, la de uno sobre sí mismo y la de los demás sobre uno, ¿no? Habría que ver cuándo me empiezan a considerar escritor en mi familia. Eso es todo un tema. Claro. Yo soy actor y director, ¿te cuento? Entonces tengo 3 hermanas mujeres mayores.
Entonces siempre, claro, yo era el cuarto, además de ser el Benjamín, era el vago, que no trabajaba. Siempre le pasa eso a los artistas. Encima escritor. Sí, ¿no? Entonces, creo que tuve la suerte de, además de haber ganado la Bienal cuando tenía 22, un tiempo antes tuve otro premio, que gané un concurso de cuentos en una revista llamada Humor y Juegos, que era una revista derivada de humor, de la revista Humor, cuando tenía 16 años. Entonces ahí me dio un poco de chapa, digamos, a nivel entre algunos amigos y la familia. Empezó a tomar un poco en serio, porque me gané 10 libros gratis. Wow, era mucho. Entonces ahí empezó a ser un poco más seria la cosa, la idea de pensar ser Pero escritor. incluso antes de los 16 vos ya escribías. Yo intenté escribir mi primera novela muy chico, tipo 9, 10 años, fue un fracaso absoluto lo mío. No, un poquito más, 10, 11 años, que era un plagio Platrillo, que era un libro que me gustaba mucho. El perro que yo tenía se lo había llevado a la perrera y pensé que había que hacer un homenaje escribiendo una novela. El perro era llamado Lobo, y era un plagio absoluto, ya el primer plagio de mi vida. Así empezó la literatura de Platrillo, lo que era absurdo, porque no es mismo la vida de un burro que la de un perro, y un burro en un pueblo español que un perro en Lanús. Entonces la abandoné, por suerte, esa historia. Pero ya ahí había como una intencionalidad de escribir, de volcar lo que te pasaba y contar historias. No era tan consciente de que lo que quería, si alguien me hubiera preguntado en ese momento qué quería hacer, no hubiera dicho escritor, hubiera dicho otra cosa. No sé, contador, por ahí hubiera dicho a los 12 años, entré al comercial pensando ser contador algún día en mi vida. Contador, pero no contador de historias, ¿no? Contador público nacional, el juego no pensado de palabras. Por suerte no te dedicaste a eso. No sé, me hubiera venido bien ahora que necesito hacer algunos trámites. Pero creo que en la Bienal, la Bienal para mí significó sentirme realmente escritor, ¿no? Y a partir de ahí apuntar a desarrollarlo más seriamente. Yo venía escribiendo, ya había escrito una novela incluso, que no salió nunca publicada, y me interesaba mucho la narrativa, pero yo hasta ese momento incluso tenía cierto desprecio por la actividad del escritor. A mí me parecía que el escritor era un tipo que se encerraba en su cuarto y escribía sin contacto humano, y yo me parecía que lo peor que podía hacer un ser humano era encerrarse en sí mismo. Y en cambio el periodismo era todo lo contrario. El periodismo era salir a la calle, hacer notas, escribir artículos, hacer un periodismo de tipo social. Me interesaba mucho eso, desarrollarlo. Empecé muy temprano a hacer periodismo. Eso me llevó a pensar, a ver la literatura como casi como un divertimento y no como algo serio. Me lo empecé a tomar un poco más seriamente a partir de los 22, 23 años. Claro. ¿Y cómo te sentís cuando volvés al lugar donde te criaste desde niño? A buscar esos lugares, viste que todo cambia, ¿no? Sí, todo queda más chiquito, ¿no? Todo queda más chiquito, sí. A mí me pasó algo muy loco. Yo escribí mi primera novela, Lanús, basado mucho en recuerdos de infancia. Claro. Entonces había muchas historias que tenían que ver con Lanús de los 70, que es el Lanús que yo conocí. Yo me mudé de esa casa a los 10 años. Nos fuimos a vivir a otra casa en Lanús también, a 15 cuadras de distancia. Y sin embargo, la vez que volví, después de haberme mudado, fue como 30 años después, con la compañía del traductor al alemán, que quería ver in situ dónde transcurría la novela. Y yo no había vuelto, no sé cuántos años habían pasado, seguí viviendo en Lanús y todo, pero no volví al lugar de la infancia. En la casa que yo vivía estaba absolutamente cambiada, la habían tirado abajo, habían hecho otra, pero sí había muchas casas de los vecinos muy fácilmente identificables, ya no estaban los potreros que estaba cuando yo era chico. Y fue una sensación muy rara, ¿no? El de volver después de tanto tiempo, porque no mantuve el contacto. Yo, de hecho, no mantuve contacto con amigos ni nada de infancia. Y cada tanto cuando vuelvo por ahí para Lanús, porque todavía una de mis hermanas vive ahí, y es una sensación muy extraña por un lado de sentirme muy cómodo, de sentirme que ese es mi lugar de origen. Claro. Y por otro lado sentir también que ya no pertenezco a ese lugar de origen, ¿no? Como tampoco uno es el que fue hace 20, 30 o 40 años. Entonces hay una cuestión de mucho cariño, de mucho afecto por ese lugar, y a su vez la sensación de que uno ya está en otro lugar del mundo también, sí. Que también está en otra época, en otra historia, en otro momento, y que eso es así porque es el paso de la vida misma, ¿no? Sí, claro. Sobre todo cuando ves tu casa que ya no está más, eso no te... Claro, pero por ahí pasar por la casa que siguieron viviendo después mis viejos, y viví yo muchos años, en Lanús, que ahí sí he ido más seguido.
también significa eso, es sentir como que es parte de mi vida y que no me abandona nunca, pero que a su vez no podría volver. O sea, no podría volver a vivir a esa casa, no podría volver a vivir en esas calles, ni con la misma gente, porque todo lo que componía, o sea, lo que para mí Lanús no era solamente esa casa, esas calles, sino que eran mis viejos, era yo adolescente o yo chico, y esas cosas ya no vuelven. Claro, son momentos únicos. Claro. ¿Y cómo te ves escribiendo poemas? No, bueno, yo empecé, no sé si empecé, pero sí escribí poesía muy joven. Sí. De hecho salí seleccionado en la Bienal por poesía, y muy tempranamente me di cuenta que era pésimo como poeta y abandoné y dije no, le hice un bien a la poesía, ¿no? Porque además hay buenos poetas acá en Argentina. Sí. Entonces me abandoné muy tempranamente y no creo que retome, porque es un género muy muy difícil. Es mucho más fácil escribir una novela que poesía, te puedo asegurar. Sí. Hay un escritor francés que está haciendo explosión en el mundo, Joël Dicker, que escribió un libro de 660 páginas muy bueno, muy bueno, la verdad, sobre el caso Harry Kéber, que vuelve una vez más sobre el escritor cuando no puede escribir. Sí. Viste que está el síndrome, no me acuerdo ahora, que lo usó hasta Woody Allen. Sí, el bloqueo del escritor. El bloqueo del escritor, no sabe qué cuernos escribir, ¿no? ¿Te atacó alguna vez? Y periodos muy cortos, pero no, nada para sentirme preocupado. Nunca me preocupó eso. Por ejemplo, empecé a escribir esta novela, la nueva, la que estoy escribiendo ahora, en el verano. Y en un momento pasó algo absolutamente estúpido, pero que a los escritores funciona muy bien, le genera problemas. Yo escribo escuchando música, se me había roto el iPod. Mi iPod, donde tenía las listas armadas, las listas para escuchar para esta novela, y no pude escribir hasta que no pude rearmar eso. Pasaron como 2 meses. Obviamente no me interesó tampoco mucho que no podía escribir. Dije, bueno, ya en un momento voy a volver a escribir. Nunca es un conflicto para mí. Ahora bien, un momento en que empiezo a escribir y me pongo a trabajar en serio en la novela, no paro. O sea, no hay día que no escriba. O sea, hay una rutina. No hay rutina. Hay todos los días su escritura. No hay, por ejemplo, jamás escribo de mañana, por lo general. Hoy escribí a la mañana. Porque me había quedado con ganas anoche de terminar una parte de la historia, y hoy lo primero que hice fue escribirla porque tenía ganas de escribirla. Pero generalmente no escribo a la mañana. Te quedó colgado de la noche. Claro, entonces, pero sí escribo todos los días y no dejo de escribir, por más que, qué sé yo, no sé, tenga todo el día ocupado, aunque sea unas líneas, quiero escribir de la historia que estoy haciendo nueva. Claro. Y me meto mucho a escribir cuando escribo, ¿no? Y estoy pensando todo el tiempo en los personajes, y me duermo pensando en los personajes, y sueño con los personajes, y me despierto con los personajes. Es bastante denso eso. Por eso me gusta que la primera historia, la primera versión de la novela esté terminada rápidamente, para dejarme hinchar con la novela y con los personajes. Claro. Te vamos a hacer escuchar un tema de una película de Brian De Palma, que hace un rato con los chicos estábamos homenajeándolo. Y nos contás tu relación con el cine, que quedó una pregunta pendiente. ¿Te diste cuenta cuál es? Sí, Doble de cuerpo. Una película de 1985 de Brian De Palma, que bueno, a propósito de esto del cine, que preguntaste antes, Pato. Sí, claro, porque cuando Daniel nos dice, viene Sergio Holguín al programa, empezamos a investigar, ¿viste? Daniel es el experto en literatura en la mesa, y bueno, no es mi caso, pero yo estoy más ligado bueno, hablamos entre todos, pero lo que es los estrenos de la semana, las críticas. Y empiezo a googlearte y veo que fuiste el fundador de la revista El Amante. Entonces digo, bueno, contanos un poco sobre eso, cómo nace. Sí, fui uno de los 5 fundadores de la revista, del grupo original. Yo venía haciendo otra revista de cultura que se llamaba B de Bian, que era una revista muy loca, muy rara, era de cultura, pero a su vez mezclaba mucho todos los discursos, la alta cultura con la baja cultura, series de televisión. Con estudios literarios,
En una época no se hacía todavía todo eso, ¿no? Hoy uno dice series de televisión, claro, pero en ese momento no era como una especie de reivindicación que recién comenzaba y que de alguna manera la revista fue bastante pionera en ese sentido. Y tenemos, tanto Pedro Rey como yo, que era el otro fundador de BD, muchas ganas de hacer una revista de cine. Y a partir de un contacto común conocí a Quintín, a su esposa Flavia de la Fuente y a Gustavo Noriega. Nos conocimos, nos pusimos de acuerdo y nos asociamos para hacer una revista de cine. En principio iba a ser de cine y teatro, pero enseguida cambiamos de idea y se convirtió en nada más que de cine. Además era un proyecto que el distribuidor de BD nos venía pidiendo. Él nos dijo, necesito una revista de cine para distribuir, qué sé yo. Y nos pusimos, que era actor, y nos pusimos a armar la revista todos juntos, y salió El Amante, ¿no? Como yo era el director de BD, fue natural que fuera también el director del Amante, y se armó un consejo de dirección, que como contaba antes, es una de las primeras medidas que tomó fue echar al director que era yo, y bueno, se armó digamos, no hubo más el puesto de director por mucho tiempo, sino que era el consejo de dirección. Obviamente teníamos distintas visiones, no tanto sobre el cine que nos gustaba o no nos gustaba, porque en ese sentido siempre la revista fue muy amplia, pero sí de distintas formas de entender hacer una revista y cómo influir o participar de la cultura. Que en el fondo el menemismo lo que tenía de bueno es que nos ponía todo del mismo lado. Entonces no nos dimos cuenta, pero eran diferencias políticas. Hoy hubiera quedado mucho más claro todo eso, ¿no? Sobre todo si uno lee lo que escribe Quintín. Pero en ese momento no nos dimos cuenta, pensábamos que eran diferencias más personales y o más prácticas, y nos separamos más o menos en el número 7, que es cuando nos fuimos de la revista. ¿Siempre tuviste una relación con las publicaciones, ¿no? En la gráfica. Sí, a mí me gusta mucho hacer revistas, me gusta crear o participar de proyectos culturales o de revistas. A mí me encanta crear revistas, o sea, BD, El Amante, otra revista que se llamaba Enemigo Público, que tenía un estilo bastante parecido al de Barcelona, pero también a comienzos de los 90. Soy jefe de redacción y participé también en su fundación de La Mujer de mi Vida. Me gusta mucho hacer revistas culturales, me gusta hacer publicaciones en realidad. Y claro, te iba a preguntar eso, ¿y cómo es el tema hoy de las publicaciones culturales? Porque ya no es negocio. No, cuesta mucho que sea un negocio o que pueda sobrevivir si no hay alguien que ponga dinero atrás. ¿Cuáles son tus directores de cine favoritos? Ya nombraste a uno, Kubrick. Kubrick es uno de mis favoritos, Tarantino, Almodóvar, ¿quién más? Scorsese, Coppola, sí, él, digamos, casi todos los clásicos, ¿no? Lo que hoy por hoy podríamos considerar nuestros clásicos. Claro. Te tendría que decir por ahí quiénes son los que no me gustan para ser más polémico, pero no se me ocurre ahora. ¿Y esa música de ir al cine? Sí, no, ahora voy menos, veo menos cine en el cine y veo más en casa. ¿Y qué fue lo último que viste que...? No, hace mucho que no. Como para hacer una recomendación a la gente que está escuchando. No, más que recomendación a favor, te puedo hacer recomendación en contra. Lo último que vi que no me gustó nada fue, que ya ni siquiera me voy a acordar cómo se llama en español, es la tercera parte de la trilogía de Después de Medianoche, Después de Medianoche. Antes de la Medianoche. La tercera. Que salí cipoteando. Sí, no me gustó nada. A ver, mucha gente puede no haberle gustado nada, pero es raro que no te haya gustado nada si te gustaron mucho la primera y la segunda. A mí me gustaron mucho la primera y la segunda. Claro. Y me pareció que la tercera se equivocaba absolutamente de cómo encararla y todo. Tenían que haberme contratado de guionista. Lamentablemente se nos está yendo el programa, ya quedan un par de minutos. Esto daba para mucho más. Sí. Realmente, porque bueno, a veces, viste, una figura dura unos segundos y en este caso daba para mucho más, daba para una hora más. En La Máquina del Tiempo de Everett George Wells, que tuvo su versión en la película en 1960, dirigió George Pal con Rod Taylor. Al final de la película saca 3 libros de la biblioteca y el amigo le dice a la mucama: faltan 3 libros de la biblioteca. ¿Qué libro se hubiera llevado usted al futuro? ¿No? Yo te hago la misma pregunta, la misma situación.
viniste de una sociedad en el futuro donde nadie lee, los libros se deshacen, vaguean todo el tiempo en el río comiendo fruta, engordan nada más para que se lo coman los monstruitos en la máquina del tiempo, ¿no? Para cambiar todo eso, ¿qué 3 libros te llevarías? Me costaría mucho llevarme 3 nada más, ¿no? Me llevaría mucho más. Pero suponiendo que tuviera que ser tan estricto y llevarme solo 3, creo que me llevaría Hace una noche de invierno un viajero de Italo Calvino, que tiene todas las historias juntas, con ese ya se alcanzaría con eso solito. Me llevaría Rojo y Negro de Stendhal y alguno nacional también, ¿no? Para compensar un poco tanto autor extranjero, y dudaría por ahí entre llevarme una novela como el libro de Manuel de Cortázar o los poemas completos de Alejandra Pizarnik. Pizarnik. Ahí estaría en la duda en cuál de los dos me llevo. Cortázar diría llévate el de Pizarnik, no seas boludo. Estábamos escuchando el tema de Doble de Cuerpo. Es una historia que realmente creo que te debe haber interesado muchísimo, porque tiene un estilo que seguramente te ha gustado. El erotismo también lo trabajás muy bien en las novelas. ¿Recordás lo que hace Brian De Palma con de Vértigo y la otra, la mezcla de La Ventana Indiscreta? Sí, lo hace de manera mucho más, hablando de los homenajes, más hot, digamos, y está muy bien. Sí, está muy bien. Sí, es lo que a veces tanto intento hacer yo cuando robo también. Sergio, ha sido un gustazo enorme realmente. Un placer que estés acá en el programa. Da para mucho más y estamos esperando ansiosamente tu nuevo libro. ¿Cuándo va a dar luz? El año que viene va a salir publicado, no sé todavía, pero no sé. Bueno. Realmente un gusto, Sergio. Bueno, realmente ha sido un placer. Gracias a vos por